Hablamos de los agrotóxicos y la fumigación aquí en Paraguay. Vamos a analizar qué significa esto para nuestra salud, para nuestro ambiente y todo basándonos en evidencia de nuestra propia zona. La conversación va a girar en torno a una tensión, ¿no? Por un lado, lo que dicen nuestras leyes, que son sorprendentemente detalladas, y por otro, lo que los estudios y los casos reales nos muestran que pasa en el campo. Para entender la escala del tema, hay que ponerle números. No es algo menor, para nada. Solo entre 2023 y los primeros meses de 2024, acá se importaron más de 168 millones de kilos de productos fitosanitarios. 168 millones. Es una cantidad difícil de imaginar. Imagínate la cantidad de camiones en fila. La gran mayoría son herbicidas como el glifosato y fungicidas. Y este uso masivo está directamente atado a nuestro modelo de producción, sobre todo la soja. Por eso el riesgo se concentra en departamentos como Itapúa, Alto Paraná, San Pedro y Canindeyú. Ok, entonces el primer punto a desglosar es fundamental, porque mucha gente seguro piensa que esto es como el lejano oeste, un campo sin reglas. No, donde cada uno hace lo que quiere. Pero la primera sorpresa de este análisis es que el problema no es un vacío legal. Al contrario. Exactamente. Lejos de ser un vacío, existe todo un andamiaje legal. Hay 3 instituciones que tienen la posta. El CENAVE, que se ocupa de la sanidad vegetal, el MADES, que es la autoridad ambiental, y el Ministerio de Salud Pública, que debe vigilar los efectos en las personas. O sea, no depende de una sola ventanilla. Y cuando vamos a la letra chica de esas normas, ¿qué encontramos? ¿Son recomendaciones generales o mandatos específicos? Son mandatos muy específicos. Quizá la regla más conocida, que ya es del 2003, es la franja de seguridad de 100 metros. 100 metros. 100 metros. Prohíbe terminantemente aplicar plaguicidas, por aire o por tierra, en esa distancia alrededor de cualquier asentamiento, escuela, puesto de salud, templo, lo que sea. O sea, no es una sugerencia. Para nada. ¿Y la aplicación en sí misma, más allá de la distancia, también está regulada? Totalmente. Un decreto del 2004, el 2048, es casi un manual de instrucciones. Por ejemplo, obliga a quien va a fumigar a avisar antes a los vecinos y a las instituciones cercanas como las escuelas. No se puede aparecer de sorpresa con la máquina. Entiendo. ¿Y qué pasa con el clima? Siempre se habla del viento, de la deriva. Ahí la norma es categórica. Se debe suspender la aplicación si el viento supera los 10 kilómetros por hora. 10. 10. Justamente para evitar la famosa deriva. Es que, Simo, el veneno se vuela por todas partes. Y muchos expertos dicen que incluso esa velocidad ya es riesgosa. Me llama la atención otro punto. Las barreras vivas. Suena bien, pero ¿qué son exactamente? Es una de las exigencias más interesantes. La ley te pide implementar estas barreras, que son cortinas de árboles, de por lo menos 5 metros de ancho y 2 de alto, para que actúen como un escudo físico. ¿Y si no existe esa barrera? Bueno, si no existe, la alternativa no es fumigar igual. Es dejar una franja de 50 metros sin tocar, un colchón de seguridad. Entonces, a ver si entiendo. Si un fiscal va, toma una muestra de agua de un arroyo y encuentra agrotóxicos, ¿hay base legal para actuar? Sin ninguna duda, incluso nuestras normas de calidad de agua, que son del 2002, fijan límites. Para el glifosato, por ejemplo, el límite es 0,7 miligramos por litro. Si un análisis supera eso, es una infracción medible, técnica. No es una opinión. La herramienta para fiscalizar y sancionar existe, es clara. Bien, acá es donde la conversación se pone realmente interesante. Acabamos de describir un marco legal que, en teoría, suena robusto. Protector. Ahora vamos a contrastar eso con la realidad más dura, lo que los estudios científicos encuentran en los cuerpos de la gente de acá, de Paraguay. Y ese contraste es chocante. Las vías de exposición son 3, principalmente. La inhalación, por la deriva, el contacto con la piel y la ingestión, a través del agua o de alimentos contaminados. Y en este escenario hay grupos que se llevan la peor parte, ¿no? Claro, los niños, las mujeres embarazadas, los propios trabajadores agrícolas y, bueno, las comunidades rurales que conviven con los cultivos. Lo crucial aquí es que no estamos hablando de investigaciones de otro continente.
Son datos generados en nuestra Tierra. Así es, son estudios locales con efectos muy concretos. Una investigación con niños de acá, por ejemplo, encontró una frecuencia de daño genético mucho mayor en los que vivían en zonas expuestas. Para daño genético es una frase muy fuerte. ¿Qué significa eso en términos prácticos? El estudio midió algo llamado micronúcleos en las células. Para que se entienda fácil, estos micronúcleos son como cicatrices en el ADN de una célula. Indican que el material genético se rompió o se dañó. Es una señal de alerta biológica muy seria, entonces. Serísima. No es una simple irritación, es una huella a nivel celular en los niños. Y la evidencia no termina ahí, lamentablemente. Hay estudios que lo vinculan con malformaciones. Sí, uno de casos y controles en el Hospital Regional de Encarnación, en Itapúa, fue contundente. Encontró una asociación estadística muy fuerte entre malformaciones congénitas y dos factores. Uno, vivir cerca de campos fumigados. ¿Y el segundo? El segundo, que resultó ser aún más determinante, fue el almacenamiento de plaguicidas dentro de la propia casa. Detengámonos ahí. ¿Por qué almacenar el producto en casa sería un riesgo tan elevado? Incluso más que vivir al lado del campo. Porque transforma una exposición intermitente de cuando se fumiga en una exposición crónica, constante. El envase puede tener fugas, los gases se liberan en un ambiente cerrado, los chicos pueden tocarlo. Esa convivencia diaria y silenciosa con el químico en el lugar donde dormís y comés es lo que la evidencia señala como extremadamente peligroso, sobre todo durante el embarazo. Y además de estos efectos crónicos, están las intoxicaciones agudas, las emergencias médicas. ¿Qué sabemos de esas? A ver, los registros del Centro Nacional de Toxicología nos dan una foto parcial, pero es alarmante. En un periodo que analizaron, el 13.7% de todas las intoxicaciones atendidas en el país fueron por plaguicidas. Casi un 14%. Y los propios autores del estudio son los primeros en decir que esto es solo la punta del iceberg. Existe un subregistro enorme. Muchos casos de mareos, vómitos o problemas de piel después de una fumigación ni siquiera se registran como intoxicación por agrotóxicos. Es impactante escuchar esto. Y claro, si está en nuestros cuerpos, tiene que estar en nuestro entorno. ¿Qué nos dicen los análisis del agua y la tierra? La evidencia ambiental corrobora la sanitaria. Un diagnóstico en Canindeyú y San Pedro fue muy claro. Detectó glifosato en aguas superficiales. Y lo interesante es el detalle. Las muestras positivas se encontraron específicamente en los puntos de drenaje de las parcelas de soja, justo después de las lluvias. O sea, es un mecanismo muy simple. Llueve, el agua lava los campos recién fumigados y arrastra los químicos al arroyo. Es exactamente ese el recorrido. Y no solo a pequeña escala. Un estudio científico mucho más amplio, en toda la cuenca del río Paraná, que incluye a nuestros afluentes, confirmó la presencia no solo de glifosato, sino de su residuo, el AMPA. AMPA. ¿Por qué es importante medir eso y la acumulación en los sedimentos? Nos dice algo crucial: la persistencia. El AMPA es lo que queda cuando el glifosato se empieza a degradar. Si encuentras los dos, significa que hay contaminación reciente y también antigua. Y que se acumula en los sedimentos del fondo es la prueba de que no se va con la corriente. Se queda ahí, en el lecho del río, liberándose lentamente. Es un recordatorio químico. Esto me lleva a una pregunta clave. Si sabemos que está ahí, lo medimos de forma constante. Si una persona de Edelira quiere saber los niveles del arroyo cercano a su casa, puede entrar a una página del gobierno y consultarlo. Y esa es la pregunta del millón. La respuesta lamentablemente es no. Aquí no contamos con un sistema público de monitoreo ambiental que sea continuo, sistemático y de acceso abierto. Esa información, hoy, es una caja negra para el ciudadano común. Se hacen estudios puntuales, sí, pero falta el monitoreo permanente. Y esa brecha entre las reglas, la contaminación y la falta de información se vuelve dramática cuando hablamos de los lugares más vulnerables. Pienso en las escuelas rurales. Sin duda. Ahí el riesgo deja de ser una estadística y se convierte en una vivencia. Un mapeo de organizaciones locales es demoledor. Identificó 99 instituciones educativas en 10 distritos del país en situación de riesgo directo. Un momento. 99 escuelas. Es una cifra que cuesta procesar. Estamos hablando de más de 8.600 estudiantes y casi 1.200 docentes. O sea que ahora mismo hay miles de chicos sentados en un aula donde el aire que respiran puede estar contaminado. Esa es la realidad que describe el mapeo.
Conozco el caso de un director de escuela rural que tuvo que aprender a leer la dirección del viento. Puso una banderita en el patio. Si el viento soplaba desde el campo de soja, ese día el recreo era adentro, con las ventanas cerradas. Eso no debería ser parte del trabajo de un educador. Para nada. Y esta situación tan grave ha cruzado nuestras fronteras. Ha llegado a instancias internacionales. ¿El caso de Yeruti? Sí. El caso de la comunidad de Yeruti, en Canindeyú, se convirtió en una referencia mundial. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas concluyó que el Estado paraguayo violó derechos fundamentales a la vida, a la salud, al agua, al no realizar controles adecuados. Fue un dictamen durísimo, un llamado de atención sin precedentes para nuestro país. Ese caso demostró que no era un problema local, sino una violación de derechos humanos con responsabilidad del Estado. Exacto. Y a nivel de nuestra justicia, también hubo un caso que marcó un antes y un después. El de Silvino Talavera, un niño de 11 años que murió intoxicado en Itapuá. Recuerdo el caso. Terminó con una condena judicial, algo que no se veía. Correcto. Y fue fundamental porque llevó el problema a un tribunal penal. Demostró que incumplir las normas no es una simple falta administrativa. Puede ser un delito, con responsables y consecuencias penales. Le puso un rostro a la tragedia. Entonces, si unimos todas las piezas, el cuadro que emerge es increíblemente paradójico. Por un lado, tenemos un conjunto de leyes y decretos muy claros. Y por el otro, la evidencia científica de acá, de nuestra tierra. Daño genético en niños, malformaciones. Tenemos diagnósticos que confirman los químicos en nuestros arroyos y ríos, y casos documentados que gritan que la realidad es muy distinta a lo que dice el papel. Entonces, si las reglas existen, ¿dónde está el nudo del problema? El debate público a veces se desvía, ¿no? Hacia si los productos son buenos o malos. Pero lo que todos estos datos locales nos muestran es que el problema central es de gestión del riesgo y de cumplimiento. Hay una brecha abismal entre la norma y la práctica. Exacto. Tenemos las reglas de juego, pero fallamos masivamente en la fiscalización por parte de las autoridades y en el monitoreo. Tenemos los datos de importación, los estudios de salud, el marco legal. La pieza que parece faltar para conectar todo es la información pública, sistemática y accesible. Y eso nos deja con una pregunta final, que es tanto una reflexión como un desafío. Imagina que cada comunidad pudiera acceder a un mapa en su celular, una aplicación que te notifique. Alerta, mañana se fumiga a 500 metros de la escuela. Y que con un solo clic pudieras ver el último análisis de agua del pozo comunitario. ¿Cómo cambiaría eso nuestra forma de exigir, de cuidarnos, de dialogar? La tecnología para hacerlo existe. La pregunta es si existe la voluntad política para implementarla. Esto fue Los agrotóxicos y la fumigación aquí en Paraguay, en Radio San Fernando y Canal 14.